Como siempre, me gusta recordar que todo lo que veamos acá, todos los contenidos aquí compartidos son de carácter educativo y no representan asesoramiento ni intermediación financiera. Lo que voy a hablar en esta clase un poco es de mis dos estrategias de forma general, no los detalles, las cuales van a estar incluidos en mi curso. Estoy sacando en aproximadamente 10 días, que se llama RAM2. Es un curso donde enseño mis estrategias, mi plan de trading, mi forma de operar, las herramientas que considero indispensables para ser rentables. Como siempre menciono, el trading es un camino largo y conlleva tiempo, conlleva dedicación, conlleva conocer bien a fondo los escenarios que vas a estudiar, de los cuales vas a tratar de encontrar o hacer backtesting en dichos escenarios para tratar de encontrar una ventaja estadística positiva. Voy a poner la cámara así. ¿Me ven? Sí. Entonces, cuando hablamos de trading, hablamos de especulación financiera. Hablamos de especular con distintos activos financieros. Esto conlleva, entre otras cosas, abrir gráficos, analizarlos y ver en cuáles tenemos más probabilidades de sacar dinero, sacar ganancia. Yo, por ejemplo, hoy tengo dos formas de operar en el mercado, que ahora voy a estar hablando de ellas, y en las dos tengo una ventaja estadística positiva o esperanza matemática positiva. Esto es posible porque realmente esos escenarios en los cuales aplico hoy en mi cuenta personal y donde opero de lunes a jueves con mi grupo privado, esos escenarios los tengo estudiados desde hace 6 años y ya puedo decir que después de haber tomado más de 1000 muestras, que realmente funcionan. Y si bien puede por momentos tener rachas de pérdidas o de aciertos, es sostenible en el tiempo. Entonces hablo de distintos escenarios que tienen ventaja estadística positiva. Quería agregar que de esto y de distintas herramientas, de distintos elementos, es lo que hablo en mi curso. Acá voy a hablar un poquito de mi estrategia scalping y de mi estrategia intradía. Bien. Mis estrategias se llaman mega entradas y golden bullet. Por supuesto que si después de esta charla quisiesen saber el detalle, con lujo de detalles de estas mismas estrategias, sin duda les brindo información, les cuento un poco más, les cuento del curso. En caso de que decidiesen empezar conmigo antes de que saque el curso, este lunes que viene, no, el otro, en 10 días exactamente, les puedo proveer descuentos, les puedo proveer, bueno, facilidades para que eh, puedan empezar antes a un costo mucho menor. Como decía, mis estrategias están enfocadas con distintos horizontes de inversión. Son dos estrategias muy distintas. Cuando hablo de un inversor, hablo de una persona que cambia su dinero por un activo, producto o servicio que pueda potencialmente apreciarse en el mediano o largo plazo. Y el trader de alguna forma es un inversor a muy corto plazo, con un horizonte de inversión mucho más corto, más chico, que está más que nada enfocado en hacer esas inversiones en un horizonte temporal muy corto. El inversor busca típicamente inversiones a meses, años. Un inversor proposicional es lo que se llama un inversor a mediano plazo, alguien que toma posiciones de compra y de venta con un horizonte de 2, 3 meses. Yo soy un inversor posicional, compro acciones, por ejemplo, y en pocos meses estoy liquidando mi posición. Y después me enfoco más que nada en lo que es el trading. El trading, con mi estrategia mega entradas, que en sí yo la aplico con un horizonte de horas, también se puede aplicar con un horizonte temporal de días, como hace el swing trader. El swing trader es alguien que abre posiciones de un lunes para un jueves, de un lunes para un miércoles, de un martes a un jueves, a un viernes. Alguien que toma posiciones de varios días de algún activo determinado. No de semanas o meses, como sería el posicional, ni de horas, como sería un trader intradía. Cuando hablamos de intradía, hablamos de posiciones que se abren y se cierran en el día.
Y como decía, de un swing trader es alguien que abre y cierra posiciones durante la semana. Entonces, la misma estrategia que aplico en intradía también se puede aplicar en swing trading, dependiendo el gráfico en el cual estemos analizando. El gráfico es lo que nos va a proveer del análisis técnico o análisis de gráfico, que nos va a dar puntos de entrada, puntos concretos para comprar y para salir del mercado. Y a su vez también el scalping. El scalping es la estrategia que aplico todos los días en mi comunidad privada, que, como siempre digo, es una vez que les enseñen la estrategia, es en lo que más van a aprender, porque yo les puedo explicar toda la teoría, pero si realmente no tienen un mentor, o no operan con alguien, o no saben si ese que les brindó el curso realmente aplica esa estrategia, y cómo la aplica, y en qué horarios, y bueno, eso es lo que trato de brindar. Una estrategia que yo mismo aplico todos los días, tanto con mi estrategia media entrada como con mi estrategia Golden Bullet. Aplico todos los días en determinado horario y después me desconecto hasta el día siguiente. Como siempre menciono, la psicología, bueno, no quiero hablar de psicología o de gestión en esta clase, pero quería hablar más de las estrategias. Pero en sí, tener un plan es una parte importantísima para todo trader. Tener tallado realmente qué voy a hacer, que sea mi hoja de ruta a la hora de que quiera hacer trading. Como es una actividad sumamente emocional, realmente si no tenemos un paso a paso, es muy fácil que nos perdamos o mejor dicho, que actuemos con emoción, que es exactamente lo que no queremos. Bien, voy a hablar de un poco las bases de mi estrategia scalping, pero también de mi estrategia intraday. Y de algo que quiero hablar, que es uno de los conceptos más importantes para que incorporen, es de la liquidez o las zonas más líquidas. Cuando hablamos de liquidez, hablamos de la facilidad en la que un activo financiero, como acciones, criptomonedas, forex, nos permita cerrar nuestra posición en tiempo y sin un costo. Un activo muy líquido nos va a dar la posibilidad de poder básicamente liquidar nuestra posición. Hay alguien intentando entrar. Entonces, cuando hablamos de liquidez, hablamos de liquidar nuestra posición con facilidad, la facilidad en la que podamos realmente tomar las ganancias que queremos. Un activo líquido es un activo que nos permite salir rápidamente del mercado sin mayores costos, sin mayores demoras. Hay activos que son muy líquidos y hay activos que son sumamente poco líquidos. Por ejemplo, en las inversiones, normalmente cuando hablamos de activos poco líquidos, hablamos, por ejemplo, de inmuebles, de ladrillos, que para liquidar mi posición, para liquidar mi inversión, necesito trámites, costos, realmente lleva tiempo. Mientras que, por ejemplo, si liquido mi posición en Forex o en trading, rápidamente puedo salir al mercado sin mayores costos. Dependiendo la plataforma, por supuesto, pero es importante. Entonces, como decía, en las dos estrategias que enseño en mi curso, scalping y más que nada intradía, la idea es buscar una entrada, una compra, una venta y poder liquidar esa posición en ganancia, en la mayoría de los casos, tratar de ganar más de lo que perdamos. Y para eso es importante que estemos operando activos líquidos, activos que podemos salir rápidamente sin mayores pérdidas. El horizonte de inversión va a determinar qué tipo de trader sos. Yo soy scalper y soy trader intradía. Y las mismas estrategias, sobre todo media entrada, se puede aplicar para un swing trader y quizás para un inversor posicional, alguien que toma posiciones un poco más largas. Yo me enfoco más en el corto plazo, sobre todo en el scalping, y todos los días trato de tomar entradas de compra y de venta.
Ahora, comprendiendo dónde está la liquidez es donde realmente puedo sacarle una ganancia al mercado. Las zonas más líquidas es lo que voy a estar buscando. Las zonas que tienen más liquidez, más órdenes programadas para posicionarme en favor de ellas. Voy a explicar de esto en la gráfica. Cuando hablamos de liquidez, cuando hablamos de tomar posición de nuestra inversión, de nuestra operación de trading, tenemos que entender dónde hay liquidez, dónde hay órdenes programadas. La liquidez, estas órdenes que van a estar programadas en todo el gráfico. En este caso, estoy en la plataforma TradingView analizando el euro dólar, que es uno de los activos que más me gusta operar, en temporalidad de minutos. Podría hacerlo, por ejemplo, en temporalidad diaria, donde cada una de las velas representa un día. Si lo analizamos en temporalidad diaria, como bien decía, la liquidez está en todas partes del gráfico. En cualquier parte del gráfico vamos a encontrar compras y ventas. Gente tratando de comprar, en este caso el euro dólar, y gente tratando de vender el euro dólar. Típicamente, por debajo del gráfico va a haber más cantidad de operaciones en compra. Liquidez en compra, como suelo decirlo. Esta liquidez en compra va a entrar en juego una vez que el precio llegue a esas órdenes. Cuando yo realizo una operación, una orden pendiente, tengo que tener en claro dónde voy a entrar, dónde voy a salir en pérdida y dónde voy a salir en ganancia. Y basado en mis estudios, en mi backtesting, en estos años que llevo estudiando intensivamente los mercados, puedo decir que por debajo del gráfico es donde va a haber más cantidad de compras y por arriba del gráfico es donde va a haber más cantidad de ventas. Ventas, compras. Cuando está barato, suelen entrar más en juego las compras. Cuando está más caro, suelen entrar en juego más las ventas. Podemos decir entonces que el precio pasa de estar barato a estar caro y de estar caro a estar barato. Como trader tenemos que encontrar en qué zonas es más probable de que podamos encontrar el precio barato o caro. Caro para vender, barato para comprar. Un trader es un especulador financiero que va a estar buscando comprar barato para vender caro o vender caro para comprar barato. Entonces, como decía, la liquidez, que son estas órdenes programadas, estas órdenes pendientes, estas operaciones de compra y de venta que se ejecutan en el mercado una vez que el precio llega. Voy a volver a explicar eso. Estamos en el euro dólar. Cuando el euro dólar baje hasta este punto, cada vez van a empezar a impactar más las compras, lo que va a hacer que el precio eventualmente haga así y vuelva a subir. Por otro lado, si el precio sube infinitamente, eventualmente tiene que dar la vuelta. Eventualmente tienen que entrar esas ventas en juego, esa liquidez en ventas que está programada en el gráfico. En todas partes del gráfico, como bien dije, hay órdenes de compra y de venta programadas. Ahora estoy mostrando en este ejemplo el euro dólar, un par de Forex, un par de divisas. Es, cómo se aprecia o deprecia el euro medido en dólares estadounidenses. Pero lo mismo podría ser, por ejemplo, con el oro. El oro, que es un activo que me gusta mucho, suele ser un activo refugio, donde por momentos se aprecia mucho, muchísimo, sobre todo en época de incertidumbre, como viene pasando el último tiempo, y por momentos corrige o se deprecia. Ahora, desde hace mucho tiempo, años, que el oro está lo que yo llamo en una tendencia alcista. Quiere decir que está tendiendo a apreciarse. Esto quiere decir porque hay más liquidez entrando en compras. Recordemos, las zonas más líquidas. Técnicamente la liquidez se acumula donde hay muchas órdenes pendientes, muchos stop loss,
Y los traders estamos en constante búsqueda de dichas zonas para posicionarnos en favor de ellas. Máximos y mínimos, soportes y resistencias, zonas de oferta y demanda, son algunas de estas zonas que suelen tener mucha liquidez, es decir, muchas operaciones por ejecutarse en el mercado. Lo que pasó con el oro es que desde hace años que viene en una tendencia claramente alcista, porque hay más gente, o mejor dicho, más dinero, más capital, más posiciones entrando en compra en este activo. Porque hay más compras que ventas vamos a minimizar esto, porque hay más compras que ventas en el oro. Bueno, la principal razón es porque hay mucha incertidumbre a nivel global. Cuando hay mucha incertidumbre, el oro es el valor, el activo refugio por excelencia. A diferencia de otros activos, como puede ser el Bitcoin o las acciones, el oro sirve como refugio en época de incertidumbre, cuando hay, por ejemplo, guerras comerciales a nivel global entre Estados Unidos y China, guerras como la que hay en Medio Oriente, la que hay entre Rusia y Ucrania. Todo esto son motivos fundamentales que llevan a que activos más de refugio, más defensivos, como lo son el oro, la plata, como puede ser el yen, como puede ser acciones más defensivas, más de refugio, tiendan a apreciarse. Las materias primas también, el petróleo. Bueno, son activos en los cuales en época de incertidumbre tienden a apreciarse. Y esto es lo que pasó exactamente con el oro, que desde hace muchos años viene en una tendencia alcista, producto de esta incertidumbre. Entonces, a nivel general, puedo decir que el oro está en una tendencia alcista. Está en una tendencia alcista porque sus máximos y mínimos son cada vez más bajos, cuando tiende a apreciarse más de lo que tiende a depreciarse. El oro se está apreciando más de lo que se deprecia. Por momentos hay bajadas o correcciones. Acá hubo una corrección fuerte en octubre del año pasado. Hace pocos días hubo una corrección fuerte. Llegó a un máximo histórico y corrigió. Ha habido pequeñas correcciones también antes. Ahora, está claro que la tendencia general sigue siendo muy alcista, porque hay mucha incertidumbre, porque hay mucho conflicto, y esto es una oportunidad para el que quiere invertir en ello. Ahora, estamos mirando el oro en temporalidad diaria, en temporalidad de que cada una de estas velas representa un día. O sea que hay muchísima información acá. Miremos que en esta gráfica hay años de historia. Estamos hablando de 2021 hasta la actualidad, estamos mirando. Y los traders estamos buscando algo mucho más cortoplacista, mucho más con un horizonte o, como suelo decirlo a veces, una fecha de caducidad, una fecha de expiración mucho más corta. A mí, a la hora de hacer trading, realmente el contexto global o la incertidumbre realmente no juega un papel muy importante si voy a estar tomando operaciones de compra y de venta, por ejemplo, en temporalidad de 1 hora, 15 minutos, 1 minuto, como sería el scalping. Una cosa es que quiera invertir en el oro a largo plazo. Cuando digo largo plazo es años, décadas incluso. O podría ser varios meses incluso. Ahora, si pasamos de ver la gráfica en un día, donde cada una de estas velas es un día, a 1 hora, por ejemplo, vamos a tener 24 veces más velas que antes. Entonces, dependiendo el horizonte de inversión que tengas, es cómo vas a estar configurando la gráfica. Yo si estoy buscando hacer trading a muy corto plazo, realmente mirar en temporalidad de un día no me sirve absolutamente nada. Ni hablar si 1 hora todavía sigue siendo muy grande para un horizonte temporal como el que busco. Entonces, para ello voy a estar buscando temporalidades más chicas, donde cada uno de estos precios reflejados va a ser algo mucho más chico, mucho más corto, mucho más a corto plazo. Entonces, el horizonte de inversión va a ser acorde a lo que estés buscando, la finalidad. ¿Estás buscando hacer scalping? ¿Estás buscando hacer trading intradía? ¿O estás buscando hacer
una inversión a largo plazo. Por supuesto que, como bien dije, independientemente de la temporalidad, en todos lados va a haber liquidez, en todos lados va a haber órdenes en compra o en venta. Bien. En el caso de que estemos operando, por ejemplo, Forex, que recién mostré, bueno, o incluso con el oro, o incluso con muchos activos. En mi caso, esto es algo muy personal, yo opero cuando hay más volumen, cuando hay más liquidez, o sea, cuando hay más órdenes programadas, que es cuando se solapan la bolsa de Nueva York y la bolsa de Londres. Es donde más cantidad de operaciones hay. Ahora está cerrando la bolsa de Londres, pero es a la mañana de Nueva York o a la mañana de Argentina o de la mayoría de los países de Latinoamérica, donde se solapan las dos bolsas de mayor volumen, la de Londres y la de Nueva York. La de Nueva York, bueno, voy a decir, en hora argentina sería desde las 9:30 de la mañana hasta las 18 horas. Esto varía durante el año. Y de Londres, desde la madrugada, 2, 3, 4 de la madrugada, dependiendo también de época del año, hasta el mediodía aproximadamente. Cuando se solapan estas dos bolsas, que son las que tienen más volumen, la de Nueva York y la de Londres, es donde, por lo menos yo, más ganancia le saco al mercado. Con mis dos estrategias, las dos que mostré recién. Mi estrategia intradía y mi estrategia scalping. Me conecto puntualmente de 9:30 a 11, a 12, no más que eso. Realizo el análisis correspondiente en ese horario y programo las operaciones, tomo posiciones y ya después, a la tarde, estoy fuera del gráfico, me vuelvo a conectar recién a la mañana del día siguiente. Esto porque ya estudié que en determinado horario funciona mucho más que en otros horarios, y eso es muy importante saberlo. A la hora de realizar una operación de trading tenemos que saber el activo que estamos operando, cuáles son los horarios que más se mueve, cuáles son los horarios donde yo puedo operarlo, con qué riesgo voy a entrar, y eso llevarlo, como bien mencionaba antes, a un plan. Un plan que determine las reglas de mi operativa, como por ejemplo los pares a operar, el riesgo-beneficio a utilizar, la distancia desde mi punto de entrada a mi punto de salida, bueno, el riesgo a utilizar, el porcentaje de la cuenta que voy a invertir, la máxima cantidad de operaciones por día, cuándo operar, cuándo no operar. Esto tiene que estar, pero muy sólido, pues es muy fácil, incluso para una estrategia muy ganadora, realmente no apegarme al plan, realmente empezar a ver escenarios que no tengo estudiados, sobreoperar, tratar de tomar venganza. Bueno, es muy fácil caer en eso. De hecho, es lo que más, por más que de entrada lo que más uno más quiere aprender es la estrategia, incluso para la mejor estrategia, si no tenés muy sólido lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, la gestión, la mentalidad, realmente es muy fácil no llegar a retirar dinero y encima perder mucho o el total de mi cuenta. Entonces, como decía, dependiendo del horizonte temporal que tengas, es la gráfica que vas a estar abriendo. Si lo que esté buscando es un horizonte intradía, donde abro una posición, no sé, a la mañana y a la tarde estoy cerrando, en torno a 1 hora, o puede ser 4 horas, 1 hora, o 1 hora, 30 minutos. Bueno, quizás con dos temporalidades uno tiene un poco más de contexto, pero si no, en torno a 1 hora, quizás está más que bien. Si estoy buscando una operativa entre intradía y scalping, bueno, ahí voy a tener que ir achicando la gráfica. 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Lógicamente voy a estar haciendo más zoom sobre la gráfica y viendo cada vez en algo más chico. Ahora, volviendo a 1 hora, hay un concepto que es uno de los conceptos que más quiero transmitirles en esta clase, que es el hecho de las tendencias, que como bien mencioné, el oro venía, por lo menos en temporalidad diaria, ahora en 1 hora se ve un poco distinto, pero temporalidad diaria venía en una tendencia alcista. Venía en una tendencia alcista, pues se venía apreciando mucho más de lo que se depreciaba.
Desde entonces, para ser exactos, desde el 28 de enero, como se ve ahí abajo, estamos en o sufrió una corrección de varios días y después entró en una tendencia lateral, que son las tres posibles tendencias. Una tendencia alcista es cuando sus máximos y mínimos suelen ser cada vez más altos, máximos, mínimos. Mientras sus máximos y mínimos sigan subiendo, sigan siendo cada vez más altos, estamos en una tendencia alcista. Contrariamente, cuando sus máximos y mínimos son cada vez más bajos, estamos en una tendencia bajista. Y a su vez, cuando están bastante equilibrados sus máximos y mínimos, estamos en una tendencia lateral. Cuando está en una tendencia alcista, como sería acá, o como sería acá, ahí es donde busco operar, donde busco programar órdenes. Bueno, está claramente yendo en una dirección determinada, hacia arriba o hacia abajo. ¿Se está apreciando o se está depreciando? Ahora, cuando está en una tendencia lateral, en mi caso, trato de evitarlo. Porque ahí es donde más ruido hay, donde más incertidumbre hay y donde menos claro está el mercado. Yo no opero tendencias laterales. Sí, tendencias alcistas y tendencias bajistas. Es donde más predecible es el precio y donde más se le puede sacar ganancia. Cuando esté alcista, es más fácil de que siga siendo alcista. Cuando esté bajista, es más fácil de que siga siendo bajista, que siga depreciándose. Por mucho, mucho tiempo se mantuvo en una tendencia alcista, el oro. Ahora, en algún momento se generó un cambio de tendencia. Vamos a borrar esto. Y esto. Un cambio de tendencia se produce cuando el activo que estamos analizando pasó de una tendencia a otra. En este caso venía siendo alcista y pasó a ser bajista. Me doy cuenta que venía de una tendencia alcista porque sus máximos y mínimos eran cada vez más altos. Y a su vez, estos máximos y mínimos que fueron cada vez más altos, recordemos, máximos son puntos máximos del precio antes de un retroceso y mínimos, también un precio mínimo al cual llegó. Bueno, estos son máximos y mínimos. Ahora, eventualmente hubo un cambio de tendencia, que es una señal muy fuerte, pero muy fuerte. Sobre todo si el cambio de tendencia es abrupto. ¿Qué significa un cambio de tendencia? Que el precio venía en una tendencia determinada, por ejemplo, alcista, y generó un cambio de tendencia o cambio de estructura, que es precisamente cuando venía con mínimos y máximos, sobre todo con mínimos cada vez más altos, y de repente generó un mínimo más bajo, no más alto. Un mínimo más alto hubiera continuado la tendencia. Ahora, de repente generó un mínimo más bajo. Un mínimo que está más abajo que antes. Entonces, eso fue lo que pasó con el oro a fines del mes pasado, 29 de enero. Venía una tendencia alcista y de repente generó una tendencia bajista porque generó un mínimo más abajo del último mínimo, que es este que está acá. Lo que yo comúnmente digo, un cambio de tendencia o un cambio. Cuando se genera ese cambio, es una señal muy fuerte. Me doy cuenta que estamos frente a un cambio de tendencia porque, como bien digo, de repente generó un mínimo más abajo y un máximo más abajo. Acá está el máximo anterior, este es el máximo. El mínimo que le sigue podría ser este máximo, este mínimo, este máximo. Bueno, estamos en una tendencia bajista, por lo menos ese tiempo. Y siempre, cuando se genera un cambio de tendencia, independientemente de la estrategia que estés aplicando, de hecho, esto aplica para mis dos estrategias. Estoy hablando un poco de las bases de mis dos estrategias. Después hay particularidades que en una clase no llego a abordar ni de casualidad,
por eso estoy haciendo un curso en base a eso, en el cual explique en 4 clases cada una de mis estrategias, 2, 3 clases y otros elementos que no llego a abordar acá. Pero cuando hablamos de una tendencia, hablamos de que va en una dirección determinada hasta que en algún momento se genera esa ruptura de alcista a bajista o de bajista, o sea que viene depreciándose ese activo a alcista, cuando genera un máximo más alto. En este caso, en el caso del oro, veníamos de una tendencia claramente alcista, donde se venía apreciando el oro, donde cada vez estaba más caro, y de un momento a otro pasó a ser bajista. Generó un mínimo más bajo. Esto es una señal muy fuerte, que tiendo a programar órdenes. ¿En dónde tiendo a programar órdenes? En los extremos. Por ejemplo, acá arriba. En esta zona, voy a ir eliminando todo esto. En esta zona que marqué, es una zona que generó un cambio. Es una zona muy fuerte, donde hay muchas órdenes, en este caso en venta, que llevaron a que el precio baje, pero que todavía hay órdenes programadas, órdenes por liquidar en esta zona. El precio bajó mucho desde entonces, pero también se apreció un poco, ahora está en una tendencia lateral. Si eventualmente vuelve a acercarse, sin duda va a reaccionar en esta zona, porque hay órdenes programadas en ventas, órdenes pendientes. ¿Qué son órdenes pendientes? Bueno, ventas que se programan en esta zona, que es una zona muy fuerte. Para programar una venta, tengo que tener en claro dónde voy a entrar, hasta dónde voy a salir en pérdida. Recordemos que en una operación de trading siempre hay una posibilidad de que se nos vaya en contra, de que no se dé nuestro análisis, de que no respete nuestra zona. Y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que tener un plan B por si se va en contra. Eso se llama una orden de salida en pérdida o stop loss. Tenemos un punto de entrada, un stop loss y una orden de salida en ganancia. También en algún punto tenemos, si hablamos de trading, tenemos que tomar ganancia, salir de nuestra posición. Si tenemos en claro dónde voy a entrar, hasta dónde voy a perder y hasta dónde voy a ganar, tengo en claro mi posición. Esta sería una orden que tengo programada y que, si no, les aviso, es una zona muy fuerte, muy buena, porque insisto, el oro, que venía de una tendencia muy alcista, de repente se dio vuelta y generó una ruptura en contra de la tendencia o un cambio de tendencia. Si quiero programar una orden, en este caso una orden de venta, en favor de ese cambio de tendencia, tengo que programar esta venta en la zona que generó la ruptura, la zona que generó el cambio de tendencia, que es la zona opuesta. Esto venía siendo altos y mínimos, cada vez máximos y mínimos cada vez más altos, y de repente un cambio de tendencia. Es porque en esta zona entraron en juego muchas ventas que hicieron que el precio caiga hasta acá abajo y se genere, como bien digo, un nuevo mínimo, lo que me confirma un cambio de tendencia alcista a bajista. Cuando se generan esos cambios es una señal muy fuerte de que el precio, de que entraron en juego muchas órdenes, en este caso en ventas. Pero vamos a encontrar muchos activos también que se están depreciando o que están en una tendencia bajista, que eventualmente el precio hace así. Y la zona opuesta o la zona que genera ese movimiento fuerte es una zona muy fuerte para programar, en ese ejemplo, compras. En el ejemplo del oro, ventas. Compras abajo, ventas arriba. Entonces, la recomendación, estudien las tendencias. Cuando el precio tiende a ir en una dirección determinada, que cuando se genera un cambio de tendencia es una señal fácil de ver, sobre todo si entrenan y lo van viendo y lo van practicando y van analizando gráficas, cuando se genera el cambio de tendencia.
Esa es una señal muy fuerte y que siempre estoy programando órdenes en favor de ese cambio de tendencia. En este caso, compra. En este ejemplo, venta. Bien.